Pensemos ayer. Llevamos 20 años formando talento que hoy trabaja en empresas reales. En ese tiempo aprendimos algo importante. Las organizaciones no necesitan más estudiantes, necesitan personas que sepan hacer. Formamos talento y desarrollamos habilidades. No formamos estudiantes. Formamos talento funcional para las organizaciones, personas que llegan a una empresa y generan impacto desde el primer día. Síguenos y comparte con alguien que quiere crecer profesionalmente. La temática que queremos revisar con ustedes hoy, para los que de pronto no me han visto en anteriores webinars, mi nombre es Luis Carlos San Martín. Mi experiencia radica básicamente en temas de seguridad, ciberseguridad, y hace aproximadamente unos 5 años en temas de inteligencia artificial, asesorando organizaciones en sus implementaciones, pero también en todo lo que tiene que ver con las regulaciones asociadas al respecto. ¿Listo? Bien. La gran pregunta, perdón, me vuelvo ahí, la gran pregunta o la gran frase de reflexión que hemos preparado para este webinar es: antes de invertir en inteligencia artificial, pues es interesante que reciban esta información, porque eso les puede ayudar a ahorrar no solo dinero, sino también algunos dolores de cabeza. Y eso básicamente lo decimos porque generalmente las organizaciones, hoy en día vemos organizaciones invirtiendo en el tema de la inteligencia artificial. Algunas lo hacen por convicción, porque han analizado, investigado y dicen: sí, definitivamente es algo que nos puede ayudar en los procesos, puede ayudar a la organización. Otras lo hacen más por presión, porque ven que otras organizaciones lo están utilizando, porque ven que en redes sociales todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, en noticias y demás, entonces lo hacen más que por convicción, por un tema de presión. Y la mayoría, digamos que lo está implementando, pero lo que sí detectamos y sabemos que está pasando es que no lo están haciendo bajo un marco de gobierno. Entonces, si nosotros queremos ver la inteligencia artificial como una tecnología, pues recuerden que todas las tecnologías que adaptamos a nuestra infraestructura, a nuestros procesos, pues siempre requieren de una regulación, precisamente para poder calcular y medir el impacto de ese uso, y sobre todo que no vaya a convertirse después en algo que, digamos, que pueda comprometer los objetivos de la organización o lo pueda meter en asuntos de cumplimiento legal o contractual. Entonces, asimismo pasa con el tema de la inteligencia artificial, y observamos que hoy en día la mayoría de organizaciones, aunque están queriendo aprovechar el uso de la inteligencia artificial, pues no lo están haciendo basados en un marco de gobierno. Y eso pueda que, no de momento, pero sí a futuro les puede llegar a traer, digamos que problemas que pueden estar asociados a un costo real, un costo en la imagen, un costo financiero, un costo operativo. De hecho, cuando asesoramos empresas encontramos mucho que las propias áreas de la organización están utilizando inteligencia artificial, pero de manera deliberada. Entonces, un área utiliza una inteligencia artificial generativa para X actividad, la otra área utiliza otro tipo de inteligencia artificial generativa para una parte de su proceso. Entonces, claro, lleva a la organización años tratando de estructurar una sinergia, unos sistemas de gestión dentro de la organización para poder hacer efectiva la gestión de la calidad, de los servicios, de la seguridad de la información, digamos, de todos los procesos de la organización. Y si la IA no entra dentro de esa misma dinámica en los sistemas de gestión de la organización, pues va a entrar a hacer desorden y va a entrar muy seguramente a, 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 a dañar esa estructura organizacional sobre la cual ya viene la organización trabajando y muchos, muchos años madurando al respecto. Entonces, si se dan cuenta, pues hoy no les venimos a hablar expresamente de la inteligencia artificial como la solución, como la panacea, como la herramienta de tecnología que puede llegar a tener, eso sí es cierto y se ha bien aclarado, muchos beneficios para las organizaciones, sino que les venimos a plantear el uso de la inteligencia artificial más desde un punto de vista de marco regulatorio y sobre todo desde un punto de vista de inversión, ¿ya? Porque finalmente, si la organización toma la decisión de utilizar inteligencia artificial, lo está haciendo por un tema de inversión, por un tema de rentabilidad. Entonces, pueda que al comienzo, al hacer los análisis, se divise un panorama provechoso para la organización,
pero si no lo hacemos de una manera, como les decía, en que se estructure a lo que la organización hoy en día maneja, a sus roles, a sus responsabilidades, a su jerarquía, a su logística, a cómo hoy en día gestiona las diferentes operaciones la organización, pues eso puede llegar a hacer todo lo contrario en la organización en vez de representar el beneficio que se espera. Entonces, a eso le llamamos un poco las trampas costosas de invertir en inteligencia artificial sin digamos, un análisis o sin un tema de gobierno regulatorio. Entonces, empecemos un poco con lo que, digamos, vemos en el día a día o en el terreno cuando nosotros como asesores y auditores vamos a las organizaciones que ya tienen temas de IA funcionando, es decir, que ya hacen uso de esos sistemas de inteligencia artificial, bien sea porque adaptan herramientas que están en el mercado, que están disponibles para el uso de inteligencia artificial, o bien sea porque desarrollan inteligencia artificial, porque también sucede, ¿no? También hay muchas organizaciones que hoy en día se encuentran apostándole a eso, al desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que se piensa es en una herramienta, en invertir en una herramienta. Y cuando yo hablo de inversión, muchos podrían estar pensando, pero no sé, Copilot, eso ya viene dentro de la suite de Office 365, entonces eso no me representa monetariamente una inversión. O puedo utilizar una versión libre de un cloud o de un ChatGPT o bueno, pagar, no sé, $100 no representa una gran inversión para la organización o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si lo vemos desde una inversión financiera de lo que nos cuesta una herramienta, pues hasta podríamos decir que en temas de rentabilidad puede ser muy viable. Pero cuando nosotros hablamos de inversión y de rentabilidad, sabemos que en realidad lo que debemos tasar y analizar y validar es el tiempo, la operación, lo que le estamos invirtiendo en realidad a la inteligencia artificial. Es decir, sí nos está ayudando a optimizar procesos, sí nos está ayudando a automatizar procesos, sí nos está ayudando a hacer análisis más profundos, y eso de verdad representa un beneficio para el negocio o el tiempo que le estamos invirtiendo al tema de inteligencia artificial no está dando los frutos. Es más, estamos midiendo si eso en realidad está dando frutos o puede ser pasar todo lo contrario. Hemos adquirido herramientas de inteligencia artificial, hemos tratado de implementar la inteligencia artificial en la organización, pero tal vez lo que está pasando es que seguimos consumidos en el día a día y no estamos invirtiendo el tiempo y la carga operativa que deberíamos estar invirtiendo en la herramienta de inteligencia artificial o en las soluciones de inteligencia artificial. Y por eso es que el negocio hoy en día no ve el beneficio, no ve el cambio, no ve que eso le esté retribuyendo de alguna manera. Entonces, lo primero es entender que las herramientas, las entidades, perdón, no pueden estar comprando las herramientas o adquiriendo las herramientas de inteligencia artificial basados en una moda, basados en una tendencia, sino que deben tener conciencia de ese gasto, de esa inversión y cómo eso, digamos, va a ser sostenible en el tiempo para la organización. Es decir, es como mirarlo como cualquier otra tecnología que a lo largo del tiempo la organización ha venido implementando y cuando, por ejemplo, la organización compró una ERP o compró herramientas de seguridad o un antivirus o cualquier otra tecnología, pues no lo adquirió y no lo implementó dentro de su organización, muy seguramente basado porque lo utiliza el vecino o porque es el que mejor marketing tiene en una red social. No, lo hizo basado en un análisis técnico para saber si en realidad esa es la solución que la organización necesitaba de acuerdo a su tamaño, color y sabor, porque digamos que todas estas soluciones vienen pensadas a muy 10.000 pies de altura para que cada organización lo pueda confeccionar y ajustar a su medida. Entonces, lo más importante es entender qué servicio, qué herramienta necesita la organización de inteligencia artificial. Ahora bien, detrás de la implementación de esas herramientas de inteligencia artificial, no podemos olvidar que finalmente se está involucrando a un tercero en los procesos de la organización, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de un tercero, es un proveedor de esos servicios. Les voy a poner el ejemplo. Las empresas que utilizan el tema del WhatsApp corporativo empiezan a depender de ese servicio WhatsApp corporativo. Y el día que hay un fallo en ese servicio de WhatsApp corporativo, casi que puede venirse al traste todo un proceso de la organización.
Entonces es algo que también tiene que analizar la organización dentro de los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, y es que si sus procesos empiezan a depender de esa inteligencia artificial, de esa herramienta, de esos servicios, ¿qué va a pasar el día que no esté? Podríamos incluso hacer ejercicios de contingencia, de resiliencia, para saber qué pasa hoy en día en la organización si quitamos o si apagamos por un momento dado el servicio, la herramienta o solución de inteligencia artificial que estamos usando. Ese tipo de análisis es lo que la organización debe tener en cuenta y siempre debe, digamos, llevar una conciencia para que se maneje dentro de un marco de gobierno, ¿no? La diapositiva nos muestra algunas de esas trampas, como comprar herramientas sin definir qué problema vamos a resolver con ellas, delegar todo a la IA, que les decía el tema de la dependencia, ignorar los sesgos. El uso de la inteligencia artificial tiene un tema y es que además de lo obvio que puede comprometer la seguridad de la información, pues puede llegar a empezar a cometer temas de sesgo. Y esos temas de sesgo pues podrían impactar a la organización no solo en desviar el negocio, dirigirlo hacia una ruta que de pronto no sea la mejor, sino que incluso puede acarrearle demandas por temas de discriminación o por temas, digamos, de afectación a cierta población. Casi siempre que hablamos de sesgo, las empresas o las personas piensan, no, es que tenemos que cuidarnos de cometer sesgo, es para evitarnos demandas. Sí, esa es una razón, pero otra buena razón es que si la inteligencia artificial empieza a sesgarse, vamos a pensar que la inteligencia artificial basada en la data de entrenamiento que le damos, empieza a sesgarse sobre un tipo de cliente para nuestra organización. Y todas las decisiones que toma la inteligencia artificial empiezan a sesgarse sobre ese tipo de cliente o sobre ese tipo de servicio o sobre ese tipo de producto. Y empieza, por eso decía, a desviar el negocio hacia allá. Y si no detectamos ese sesgo, pues podríamos estar perdiendo oportunidades de negocio o podríamos estar perdiendo cobertura de servicios o podríamos estar siendo impactados sobre temas que empezamos a dejar de tenerlos en cuenta o tenerlos en el radar porque la herramienta o la solución de ella empezó a tener ese sesgo, a llevarnos más hacia un lado del negocio, del mercado, y eso no lo estamos detectando. Y también el tema de no documentar ni trazar los modelos cuando algo falla, porque pues cuando falla no sabemos a quién atribuirle la responsabilidad. Digamos que cuando tenemos factores humanos responsables a cargo de procesos, si algo falla, pues sabemos a quién acudir, a ese factor humano, por qué se tomaron esas decisiones, qué debemos corregir, corregimos, pasamos la página y avanzamos. Pero si nosotros tenemos una dependencia total de un algoritmo de inteligencia artificial que no es trazable, que no es explicable, que ni siquiera podemos entender cómo tomó la decisión, cuando haya problemas no vamos a tener, primero, cómo detectar dónde estuvo la falla y segundo, el tema de mejora continua. No vamos a saber qué es lo que tenemos que ajustar y mejorar para no seguir cometiendo ese fallo o ese error. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas representan el costo real de la inteligencia artificial sin gobierno. Ese es el costo real que le puede acarrear a una organización el utilizar la inteligencia artificial sin un marco de gobierno. Cuando nosotros hablamos de un marco de gobierno, remitámonos un poco a lo conocido. Sistemas de gestión de calidad ISO 9000, sistemas de gestión de servicios ISO 20000 o sistemas de gestión de seguridad de la información como ISO 27000. Si la organización donde estamos hoy en día ya cuenta con algunos de esos sistemas o cuenta con un sistema de gestión integral en donde tiene en cuenta la calidad, el servicio, la seguridad de la información, la resiliencia, ISO 22301, la continuidad de negocio y demás, pues al llegar la inteligencia artificial, lo que debe hacer la organización es tratarla como tal, es decir, tener también un sistema de gestión de inteligencia artificial para que se integre con los demás sistemas de gestión de la organización y lo que haga es aportar a esos procesos, a esos servicios, a esos productos que ya tiene la organización y ayudarlos, ahí sí, como ya sabemos que lo puede hacer la inteligencia artificial, a automatizarse, a priorizarse, a optimizar recursos, a hacer investigaciones más profundas, análisis más profundos, a apoyarnos en tomas de decisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta ese tema del costo real.
Los proyectos casi siempre se lanzan y no escalan, digamos, en temas de dinero perdido, sino en pilotos eternos. Si nosotros estamos tomando la inteligencia artificial como un piloto en nuestra organización, a eso hay que ponerle fechas, a eso hay que ponerle límites y a eso hay que ponerle métricas. Es decir, poder entender si eso sí nos está dando los resultados o qué debemos variar o si debemos cambiar de herramienta o si tal vez la estamos utilizando en la parte del proceso que no es o tal vez estamos haciendo un uso muy light de la solución de inteligencia artificial y no estamos yendo a donde debemos ir para que nos ayude a solucionar el problema. También tenemos multas y sanciones, regulaciones, como por ejemplo las entidades organizacionales o las entidades a nivel internacional, por ejemplo, como es el caso de la Unión Europea, que también lo que hacen es regular ese uso de la inteligencia artificial. Entonces, dependiendo del sector donde nosotros, donde nuestra entidad o empresa pertenezca, pues hay unas regulaciones. De hecho, en Colombia, pues ya se aprobó el COMPES 4114, que es el tema de inteligencia artificial o de la ley de inteligencia artificial. Entonces, también se esperan regulaciones, limitaciones acerca del uso de la inteligencia artificial. Y muy seguramente, o para los que ya han leído esa ley de inteligencia artificial, pues se darán cuenta que vienen con temas de protección a la privacidad, protección a los derechos, a los derechos civiles, protección a la información personal. Y si nuestros sistemas de IA no están teniendo en cuenta eso, o las soluciones no están teniendo en cuenta eso, pues ya estamos en un claro incumplimiento legal. Eso sin hablar de incumplimientos contractuales, eso sin hablar de incumplimientos normativos, de otro tipo de estándares y de normas. Entonces, eso finalmente pues, puede redundar en daño a la marca, en errores visibles, en que de aquí a mañana podamos cometer un error que tenga visibilidad y pues ya nuestra empresa deje de tener ese prestigio y ese reconocimiento y se vuelva una empresa en la cual pues ya todo el mundo se acuerda del meme o se acuerda del fallo que se tuvo a nivel de inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso va a generar desconfianza a nivel de la imagen de la organización, a nivel de marca. Pero mucho cuidado que también hay otro tipo de desconfianza que puede y que está ahorita abrumando a las organizaciones y es la desconfianza interna. Esa desconfianza interna se produce básicamente porque uno de los principios de inteligencia artificial establece que cuando hagamos uso de la inteligencia artificial debemos ser transparentes. Entonces, no decimos que no nos apoyamos en la inteligencia artificial para hacer un análisis o presentar unos resultados o presentar un roadmap o presentar unas estadísticas, lo podemos hacer. Lo que pasa es que una cosa es apoyarnos en la inteligencia artificial y complementarlo con la parte humana para hacer un muy buen trabajo. Y otra cosa es tratar de delegar algo a la inteligencia artificial que lo haga solo y no tenga ninguna supervisión. Cuando empiezan a suceder ese tipo de situaciones a nivel interno de la organización, las áreas y los profesionales empiezan a perder credibilidad. Entonces, yo creo que a usted mucho les ha pasado que empiezan a ver presentaciones o que empiezan a ver informes, empiezan a ver cosas que uno dice, eso fue como mucha inteligencia artificial, pero poco inteligencia humana. Faltó la experiencia, faltó el aporte, digamos, del experto, del profesional que vive el día a día del proceso y básicamente nos están presentando información sobre la cual no podemos fiarnos. Entonces, eso también es muy importante y esta es un día a día que ya están empezando a vivir muchas organizaciones. ¿Por qué? Por no tener reglas de juego claras en el uso de inteligencia artificial, por no hacerlo de manera transparente, por no garantizar la explicabilidad de la herramienta o del sistema de inteligencia artificial y pues eso obviamente va a tener un costo operativo y si no, ¿por qué no financiero también en la organización? Otro tema importante y costo real es la dependencia. Y la dependencia no tanto de la herramienta de la solución y servicios, sino de cómo empezamos a depender de un proveedor de servicios o de herramientas de inteligencia artificial sin ninguna documentación, sin ninguna trazabilidad, sin ningún acuerdo contractual y legal, y que el día de mañana que tengamos que afrontar alguna responsabilidad, ya no vamos a poder sumar como parte de la responsabilidad de ese tercero. Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis de riesgo del uso de inteligencia artificial, porque si no, pues va a pasar que no vamos a tener cómo poder, digamos, establecer esas responsabilidades y sobre todo que la organización se pueda blindar al respecto, ¿no?
Ahora, digamos que una estadística interesante sobre estos temas es que Gartner publicó el año pasado, no, eso fue en el 2024, ya no es el año pasado, que el 85% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan antes de generar un valor. Y es básicamente porque la organización empieza a utilizar la herramienta, la solución, y como la está utilizando casi que a ciegas, sin tener una meta, un objetivo, un propósito, una métrica, pues no va a haber resultados. Y si los hubiese, no tiene cómo medirlos. Entonces, básicamente, todas esas iniciativas de inteligencia artificial empiezan a caer o a fracasar y muchas organizaciones dicen, no, 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 devolvámonos a lo antiguito, devolvámonos a lo manual, no nos desgastemos más allí. ¿Y dónde estuvo el error? Pues el error estuvo en empezar a utilizar una herramienta, una solución sin hacer el análisis previo del proceso, de en qué parte del proceso lo vamos a utilizar, qué esperamos que nos ayude la inteligencia artificial en esa parte del proceso. Si es una automatización, si es una optimización de tiempos, si es una optimización de recursos. Entonces, como no tenemos unas metas claras, pues obviamente no hay cómo medir si eso está dando los resultados que esperamos o no. ¿Listo? Acá hay un tema también importante de los costos, que yo les decía que no es solo el tema del dinero, sino también pueden ser costos operativos. Y también dentro de los costos que a veces que no se tienen en cuenta son las multas o sanciones a las cuales puede verse expuesta la organización digamos, transgredir derechos de autor, derechos de propiedad intelectual. Cuando dictamos entrenamientos en uso ético y responsable de inteligencia artificial, hablamos mucho del tema de propiedad intelectual, hablamos mucho del tema de derechos de autor, porque aún hoy día se está debatiendo mucho el tema de que las creaciones o lo que puede llegar a crear una inteligencia artificial, ¿a quién se le atribuye el derecho de autoría? Si se le atribuye al que desarrolló la IA, si se le atribuye al que usó la IA, si se le atribuye al que entrenó la IA, es decir, eso de hecho todavía hay, digamos, no hay una regulación, bueno, hay regulaciones ya acordadas a nivel internacional. Por ejemplo, lo que se estila a nivel internacional hoy en día es que si una inteligencia artificial tiene una autoría, es decir, vamos a pensar en un agente de IA y el agente de IA crea un libro, por poner algo que podamos entender todos, solo, sin intervención humana, ese libro inmediatamente tiene un libre uso. Es decir, no se le puede atribuir una propiedad intelectual a un ser humano, ¿ya? Y por ende, cualquiera lo puede usar. Pero si al producir un texto o un libro con una combinación entre inteligencia artificial y el factor humano, pues hay que determinar los porcentajes de aporte de cada uno para asimismo determinar cuál es el derecho a la autoría, qué tanto se le puede atribuir al factor humano y qué tanto se le puede atribuir a la inteligencia artificial. Entonces, imagínense todo ese tema tan complejo que puede llegar a enfrentar hoy en día una organización cuando vaya a intentar presentar un servicio, un producto o algo que fácilmente pueda ser demandable o cuestionable por haber hecho uso de inteligencia artificial para producirlo, ¿no? Ah, ya que nos hemos preocupado un poquito sobre ese tema, ¿cierto? Sobre el tema de, oiga, esto es el costo real, esto es lo que puede atribuir un tema de uso de inteligencia artificial. Entonces hablemos un poquito de, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta como organización cuando voy a hacer uso de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que generalmente nadie te dice o nadie te hace caer en cuenta a la hora de contratar, suscribirse, adoptar, pagar un servicio o una solución de inteligencia artificial? Entonces, esos principios que vemos allí en la pantalla, que son justicia y no discriminación, transparencia, explicabilidad, privacidad, responsabilidad y sobre todo bienestar humano y autonomía, pues son los principios que la OCDE y la UNESCO se reunieron hace un par de años, hace más o menos unos 7 años, y empezaron a determinar cuáles eran los principios mínimos de uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y sobre esos 7 principios o 6 principios se basa hoy en día, son 7 principios, lo que pasa es que aquí no sumamos el de seguridad e integridad.
porque casi siempre viene acompañado con el tema de seguridad de la información. Pero ellos lo que dicen es, básicamente se deben garantizar para cualquier tipo de inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de justicia y no discriminación, pues el proveedor debería documentar cómo entrena sus modelos y con qué datos para, por ejemplo, evitar temas de sesgo, ¿no? Es decir, cómo usted, quien entrena la IA, se asegura de que eso no vaya después a traducirse en un sesgo. Si una empresa utiliza, por ejemplo, una inteligencia artificial para hacer sus procesos de selección de personal, ¿cómo garantiza que la IA no se va a sesgar por un género o no se va a sesgar por personas que viven en determinada parte de la ciudad o no se va a sesgar por determinado tipo de profesional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van en el entrenamiento, en temas de deep learning, machine learning y demás, y cómo se garantiza que la inteligencia artificial ya tuvo en cuenta eso y no lo va a transgredir, ¿no? El tema de transparencia es lo de siempre, ¿no? Vamos a usar inteligencia artificial, hay que declararlo, hay que manifestarlo y sobre todo ser muy claros en para qué la estamos usando. En los procesos de auditoría, que es otro de los entrenamientos que también tenemos, es cómo utilizamos la inteligencia artificial en los procesos de auditoría. Pues el primer paso es comunicarle al auditado que vamos a utilizar inteligencia artificial en el proceso de auditoría. Es decir, ¿en qué parte del proceso? En el análisis de documento, en la construcción de checklist, en la elaboración del informe, porque podríamos utilizar la inteligencia artificial en cualquiera de las partes del proceso o en todas las partes del proceso, pero hay que hacerlo de manera transparente. La explicabilidad es un poco lo que ustedes hoy en día pueden ver en los chats de inteligencia artificial generativa, de que cuando le preguntan por un determinado dato, información, operación matemática a la inteligencia artificial generativa, pueden preguntarle cómo llegó a esa conclusión o por qué da esa respuesta. Y ese servicio o herramienta de inteligencia artificial debería estar en capacidad de explicar cómo llegó a esa conclusión. De hecho, hay una IA generativa que es Perplexity, que lo viene haciendo desde el comienzo y es que automáticamente cuando uno le hace una consulta, mientras la procesa, va explicando, es decir, va apareciendo el paso a paso que va haciendo y ahora estoy consultando un video de YouTube donde dan recomendaciones y ahora estoy haciendo una operación matemática y ahora estoy validando esto contra el estándar, es decir, va explicando cómo es que está llegando a esa respuesta y eso es algo que deben tener todos los chats de inteligencia artificial generativa, no es negociable. El tema de la privacidad, pues también debe tener opciones por si yo quiero procesar alguna información que no quiero que vaya y la asocie o le cree links con sitios en Internet porque va a comprometer la privacidad de la información. Entonces, hoy en día ya vemos modelos de chat de inteligencia artificial generativa que permiten habilitar ese tema de privacidad. De hecho, hay herramientas de inteligencia artificial generativa que funcionan de manera local en la máquina. Yo lo puedo instalar en mi máquina y dejarlo cuando lo voy a usar. Incluso hay una que yo uso que se llama ChatGPT for All, que cuando la voy a usar, él me recuerda y dice, está desconectado de la red, porque él entiende que es una herramienta pensada en un procesamiento local, sobre todo para cuando se va a hacer análisis de documentos que necesitan esa privacidad. Hagan de cuenta que soy un auditor, requiero analizar unos documentos de una entidad, entonces puedo apoyarme en la inteligencia artificial, pero hacerlo desconectado de Internet y que solo haya un procesamiento local. Es decir, que la IA solo haga un análisis de esos PDFs o de esos documentos en específico que yo le cargué y no consulte ninguna otra fuente, solo se base en esa información. Está el tema de responsabilidad y es decir, cómo detectamos cuando el modelo, pues, digamos, se desagrada o empieza a fallar. La inteligencia artificial, de hecho, Cloud, para los que utilizan Cloud, cuando hay un tema de consumo excesivo de tokens, saca el mensaje y dice, hasta aquí llegué, hermano, no puedo continuar porque tengo una alta demanda, mucha consulta o lo que sea. Ese tipo de errores debe expresarlos, digamos, la solución de inteligencia artificial. Y el bienestar humano y autonomía es lo más importante de esos principios, porque lo que pretende garantizar es que no porque la inteligencia artificial haga la tarea difícil o el trabajo sucio, termine siendo la inteligencia artificial quien toma la decisión. Es muy importante que las entidades entiendan que así nos apoyamos en inteligencia artificial, la última palabra la debe tener el factor humano. La decisión la debe tomar el factor humano, basado en el análisis que hizo la IA,
basado en la investigación que hizo la IA, basado en la gráfica, en lo que produjo la IA, pero siempre se debe garantizar que la última palabra la tiene el factor humano, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues también está el tema de bienestar humano y autonomía, es decir, que la inteligencia artificial no tenga como consecuencia que los seres humanos pierden autonomía. La solución entonces a todo este tema de marco de gobierno para uso de la IA es el tema de ISO 42000. Sí, para los que de pronto no lo sabían o no están en contexto, así como tenemos una ISO 27000 para la seguridad de la información, una ISO 9000 para la calidad, una ISO 20000 para los servicios, ahora desde el año pasado, desde el año 2023, perdón, fue publicada la ISO 42001. La ISO 42001 es el sistema de gestión de inteligencia artificial y básicamente funciona en la misma estructura para los que ya conocen de sistemas de gestión, en la cual establece un contexto de la organización, establece una planeación, establece un tema de política y liderazgo, unos recursos, una operación y también unas auditorías periódicas internas del sistema de gestión de inteligencia artificial para que asimismo le ayude a la organización a tomar las mejores decisiones en el uso de inteligencia artificial. Cuando uno habla, por ejemplo, de cómo se toman las decisiones en temas de seguridad de la información en la organización y tienen un SGCI basado en 27001, sabemos que hay unas auditorías periódicas para validar que esos controles son efectivos. Pues asimismo pasa con ISO 42000. Deberían haber unas auditorías periódicas que le ayuden a validar a la organización si el uso que está haciendo de la inteligencia artificial es el adecuado o no, o está siendo efectivo o no está siendo efectivo para la organización. Entonces, ISO 42001 es un estándar que nos ayuda a implementar el sistema de gestión de inteligencia artificial en la organización, ayuda a que la organización pueda tomar decisiones acertadas para ese uso de inteligencia artificial sin correr riesgos, es decir, o al menos conociéndolos y tomando las decisiones que debe tomar para mitigar y gestionar esos riesgos, pero no haciendo un uso de la inteligencia artificial a ciegas, sino haciendo un uso de la inteligencia artificial pues basado en el correcto análisis y marco de gobierno. Entonces, ISO 42001 viene acompañado de otros estándares, así como lo hace la 27000, que le ayudan a la organización también a validar estos temas de riesgos. Hay un estándar que se llama la ISO 23894, que es básicamente cómo podemos estructurar una metodología de análisis de riesgo de uso de la IA. Aquí no estamos hablando de un 27005, de un ISO 31000, de un Octave, que están más orientados al tema de gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información, sino un sistema o una metodología de gestión de riesgos asociados al uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando hablamos de riesgos asociados a la seguridad de la información, hablamos de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Cuando hablamos de riesgos del uso de la IA, pues es de todo esto que acabamos de mencionar. Justicia, no discriminación, explicabilidad, transparencia, no cometer sesgo, privacidad y sobre todo el tema de la autonomía y que no se puede perder, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte del humanismo. ¿Listo? Bien, finalmente, pues 5 preguntas claves antes de invertir en inteligencia artificial. ¿Qué problema del negocio vamos a resolver? ¿Quién responde si esto falla? Nosotros, el proveedor, si hay cómo hacer responder a ese proveedor. ¿Cómo detectamos los sesgos y deriva el modelo? Ahí la ISO 23894 nos va a ayudar muchísimo a detectar ese tipo de riesgo. Tenemos trazabilidad de los datos y las decisiones. Es decir, empezamos a utilizar la IA ya planteando unas metas y podemos ir midiendo si la IA sí nos está ayudando a cumplir esas metas o no. Podemos demostrar el valor ante los auditores, es decir, cuando vengamos o cuando vayamos a tener una auditoría del uso de la inteligencia artificial o de nuestro sistema de gestión de inteligencia artificial, tenemos cómo demostrar cómo se han tomado esas decisiones para el uso de inteligencia artificial. Entonces, esas son 5 preguntas claves que quiero que se lleven, que quiero que las tengan muy, muy en cuenta cada que estén pensando en hacer uso de inteligencia artificial. La recomendación principal es ISO 42001, Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial, para que la organización sepa y entienda cómo tomar las decisiones acertadas en tema del uso de inteligencia artificial. Y el paso a paso que podemos tener después de un diagnóstico es
pues hacer un diseño del sistema de gestión de inteligencia artificial, implementarlo, hacer auditorías periódicas y finalmente certificarlo. Fíjense que certificar a nuestra organización en ISO 42001 pues le va a dar ese plus dentro de las otras organizaciones, es decir, aquí sí hacemos uso de la IA, pero además hacemos un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y eso va a ser una acreditación que muchas organizaciones pues les va a dar un valor importante. Acuérdense cuando hubo el boom de ISO 9000 de calidad, cuando hubo el boom de ISO 27000 y hoy en día son sistemas de gestión que casi que no son negociables. Uno no se imagina trabajar con una entidad que no tenga ISO 9000, que no tenga ISO 27001, pues esto mismo es lo que va a pasar con el tema de inteligencia artificial para que las organizaciones puedan empezar a trabajar en inteligencia artificial de la mano hablando el mismo idioma. ¿Listo? Bien, eso es básicamente lo que tenía para comentarles el día de hoy. La recomendación es no inviertan en inteligencia artificial sin un plan de gobierno. Si hoy en día ya lo están haciendo, por favor revisen los riesgos que se pueden estar corriendo por el uso de esa inteligencia artificial. Estructuren y básense, entrénense, capacítense en el estándar ISO 42001, capaciten a sus auditores, capaciten a su personal para implementar este sistema de gestión de seguridad de inteligencia artificial para que asimismo la organización ya empiece a hablar ese mismo idioma y pues no corramos los riesgos sobre los que acabamos de reflexionar. ¿Listo? Adelante, Marlady. Súper, muchísimas gracias, estimado Luis Carlos. Gracias por ese tema tan interesante que nos deja. Y bueno, le pregunto a los profesionales que están aquí conectados, ¿están listos para liderar la nueva era digital? Bueno, se los pregunto porque IT Service tiene disponible la formación de ISO 42001 Auditor, donde se abordan los dos roles, tanto auditor interno como auditor líder. Por acá me estaban preguntando si hay de pronto un prerequisito para ustedes optar por la certificación, ya sea como auditor interno o como auditor líder. La respuesta por acá nos las da nuestro estimado Luis Carlos, quien es el experto en el tema. ¿Pregunta es cuál? Si hay algún prerequisito para certificarse como auditor interno o auditor líder en la 42000. Ok, una de las grandes ventajas, digamos, que tiene el tema de inteligencia artificial es que no requiere un perfil técnico en específico, ¿no? De hecho, el uso de inteligencia artificial se ha vuelto, se ha vuelto muy de uso común, ¿sí? Porque precisamente pues no requiere tanto un prerequisito técnico, sí requiere, digamos, prepararse, entrenarse, como le decimos popularmente, cacharrear con el tema para poder llegar a dominarlo. Y entonces cuando hablamos de ISO 42001 y hablamos de entrenamientos para auditores internos y auditores líderes, no hay prerequisitos. Ahora bien, si yo ya vengo de ser auditor interno o auditor líder de una ISO 27000, de una ISO 20000, ISO 9000, pues me va a favorecer, digamos, en el tema de tener ese contexto más del proceso de auditoría, no tanto del sistema de gestión de IA, porque eso sí va a ser nuevo, pero sí un poquito me va a ayudar para el tema del proceso de auditoría. Igual, si arranco de ceros, pues igual en ese entrenamiento se van a contemplar las dos partes, tanto lo que atañe a los fundamentos y conceptos del sistema de gestión de inteligencia artificial, como lo que atañe a los conceptos y fundamentos de cómo se debe auditar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que esta formación de la ISO 42001 les permitirá a ustedes como profesionales dominar los requisitos de la norma ISO 42001, auditar sistemas de inteligencia artificial responsable, implementar controles exigidos por la 42001, guiar a sus organizaciones en el uso ético y seguro de la IA y posicionarse como pioneros en el mercado. Bueno, por acá me van a acompañar los de mercadeo para validar la oferta que ustedes aquí
tienen disponibles por parte de IT Service para que logren ser uno de los 20 primeros profesionales capacitados y certificados en la ISO 42001. Bueno, esta formación vamos a tenerla disponible ya para la próxima semana. Damos inicio a esta formación en vivo con instructor. De hecho, Luis Carlos va a estar impartiendo esta formación desde los fundamentos. Usted dice, no, Marley, yo no tengo de pronto conocimiento en la norma, no he trabajado con la norma. No se preocupen, queridos profesionales, porque la formación inicia desde los fundamentos de la norma ISO 42000 hasta abordar el rol de auditor interno y auditor líder. De hecho, muchos profesionales aprovechan que la formación es muy integral, muy completa para el profesional y logran de una vez certificarse como auditores internos y como auditores líderes. Para los que nos preguntan, el ente certificador de esta norma, claramente nosotros, IT Service, somos partner de CertiProf, es un ente muy fuerte en esos temas de seguridad de la información y con ellos se certifican en auditores internos y auditores líderes en la ISO 42001. Otra pregunta también muy interesante que nos hacen es que si el examen es supervisado o no es supervisado. Bueno, la respuesta es no, no es supervisado el examen. El examen es de selección múltiple, cuenta con 1 hora para su presentación, 40 preguntas y ustedes lo aprueban con un 80%. Bueno, la formación ya inicia la próxima semana. Tiene una inversión de normalmente de $750 a alrededor de $1000, porque esta formación integra el material oficial, integra la norma, porque muchos profesionales nos preguntan también, ¿ustedes dan la norma ISO 42000 dentro del material oficial del estudiante? Sí, la respuesta es sí. Ustedes van a tener la norma oficial, vamos a tener el material oficial que nos envía el ente certificador, ustedes van a recibir insignia digital y van a recibir el examen de certificación internacional, ya sea como auditor interno o como auditor líder, como ustedes lo prefieran de acuerdo a su rol profesional, y está valorado en $700. Algo súper importante, profesionales que deseen aprovechar esta gran oportunidad de capacitarse y certificarse, van a tener el 50% de descuento en esta formación el día de hoy. Van a tener el 50% para la certificación de Cyber Security Awareness, que es Fundamentos en Ciberseguridad. Se les obsequia el curso de líder en ciberseguridad para que ustedes aquí aprovechen también este extra de conocimiento que ustedes puedan aumentarles a su perfil profesional. Y van a tener también los checklists que dentro de la formación el instructor va a estar pues brindándoles dentro del conocimiento y el abordaje de la formación. Plantillas de evaluación de riesgos de IA también lo van a tener. Entonces, para que ustedes allí puedan aprovechar esos bonos imperdibles que tienen un valor de $1000. Entonces, ¿cuánto están dispuestos ustedes a invertir? $1400 en su crecimiento profesional, $1000, $800. Hagan esa pregunta y puedan analizarlo. Y ahora les digo que ustedes ahora tienen una oferta exclusiva con precios realmente ridículos, como lo dice allí la pantalla, para todos los asistentes a este webinar. Y van a tener un 50% de descuento para todos aquellos que escaneen el código QR y soliciten. Realmente las personas que escaneen este código QR es porque realmente sí están interesados en iniciar en la próxima semana en la convocatoria de la formación. Es importante que los que escaneen el código QR porque dicen, sí, quiero invertir esos $500, me voy por esos $500 porque realmente eso me va a aportar para mi crecimiento y mi desarrollo profesional, eso me va a ayudar a escalar un peldaño más en mi profesión y claramente aumenta sus, si ustedes quieren que su empresa los logre posicionar en otro rol súper más importante y que ganen claramente dinero y que ustedes tengan ese retorno de inversión, es hora de escanear ese código
y solicitar toda la información y sobre todo el link del descuento del $500 para que ustedes tengan este bono especial. Entonces, muchas gracias a todos nuestros amable audiencia, quienes están todavía siendo las 2:54 p.m. aquí conectados, y síganos en nuestra página www.itservice.com y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y el LinkedIn. No nacimos ayer. Llevamos 20 años formando talento que hoy trabaja en empresas reales. En ese tiempo aprendimos algo importante. Las organizaciones no necesitan más estudiantes, necesitan personas que sepan hacer. Formamos talento y desarrollamos habilidades. No formamos estudiantes. Formamos talento funcional para las organizaciones, personas que llegan a una empresa y generan impacto desde el primer día. Síguenos y comparte con alguien que quiere crecer profesionalmente. No nacimos ayer. Llevamos 20 años formando talento que hoy trabaja en empresas reales. En ese tiempo aprendimos algo importante. Las organizaciones no necesitan más estudiantes, necesitan personas que sepan hacer. Formamos talento y desarrollamos habilidades. No formamos estudiantes. Formamos talento funcional para las organizaciones, personas que llegan a una empresa y generan impacto desde el primer día. Síguenos y comparte con alguien que quiere crecer profesionalmente. No nacimos ayer. Llevamos 20 años formando talento que hoy trabaja en empresas reales. En ese tiempo aprendimos algo importante. Las organizaciones no necesitan más estudiantes, necesitan personas que sepan hacer. Formamos talento y desarrollamos habilidades. No formamos estudiantes. Formamos talento funcional para las organizaciones, personas que llegan a una empresa y generan impacto desde el primer día. Síguenos y comparte con alguien que quiere crecer profesionalmente. No nacimos ayer. Llevamos 20 años formando talento que hoy trabaja en empresas reales. En ese tiempo aprendimos algo importante. Las organizaciones no necesitan más estudiantes, necesitan personas que sepan hacer. Formamos talento y desarrollamos habilidades. No formamos estudiantes. Formamos talento funcional para las organizaciones, personas que llegan a una empresa y generan impacto desde el primer día. Síguenos y comparte con alguien que quiere crecer profesionalmente. No nacimos ayer.
Llevamos 20 años formando talento que hoy trabaja en empresas reales. En ese tiempo aprendimos algo importante. Las organizaciones no necesitan más estudiantes, necesitan personas que sepan hacer. Formamos talento y desarrollamos habilidades. No formamos estudiantes. Formamos talento funcional para las organizaciones, personas que llegan a una empresa y generan impacto desde el primer día. Síguenos y comparte con alguien que quiere crecer profesionalmente. No nacimos ayer. Llevamos 20 años formando talento que hoy trabaja en empresas reales. En ese tiempo aprendimos algo importante. Las organizaciones no necesitan más estudiantes, necesitan personas que sepan hacer. Formamos talento y desarrollamos habilidades. No formamos estudiantes. Formamos talento funcional para las organizaciones, personas que llegan a una empresa y generan impacto desde el primer día. Síguenos y comparte con alguien que quiere crecer profesionalmente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes a este webinar. Antes de invertir en la IA, vea esto, puede ahorrarte miles de dólares. Bienvenidos a todos, me confirman por favor por el chat si me escuchan. Me confirman por favor si me escuchan. Perfecto, bueno, vamos a comenzar a saludar a todos nuestros asistentes. Damos la bienvenida a Juan Carlos, Gina, bienvenidos a todos. Es un gusto, es un placer tenerlos en esta tarde, en este seminario. Voy a encender por acá mi cámara y me confirman, por favor, si me están viendo. Perfecto. Súper, gracias, Sara, súper. Me gustaría saber de qué empresa nos están acompañando en esta tarde, de qué ciudad nos acompañan, de qué país, para saludarles. Bueno, aún estamos a tiempo para que ustedes logren aprovechar y puedan hacer partícipes a sus colegas, amigos, que le interesa este tema de gestión de auditorías en inteligencia artificial. Bienvenidos una vez más. Perfecto. Bueno, por acá nos saluda John Alexander. Bienvenidos. ¿De qué empresa nos están acompañando en esta tarde? Genial, súper. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Súper. Bueno, ustedes van a tener disponible el chat para que hagan preguntas. Vamos a tener un espacio de respuestas, de preguntas, respuestas en este seminario para que ustedes allí también logren participar. Super PAC, Medellín, Colombia, John Alexander, bienvenidos. Aún estamos a tiempo para que usted, John Alexander, también haga partícipe a sus amigos, colegas que le interesen este tema. Bueno, ¿qué más por acá? Rafael, desde Bogotá, Casa Limpia, súper. Casa Limpia también son clientes nuestros, súper.
También puedes compartir a tus amigos y colegas el link para que se puedan ingresar. Buenas tardes, dice Cautecmoc de Retec Mexicana. Súper, bienvenidos. Indra, muy buenas tardes. Indra también son muy buenos clientes. Súper, perfecto. Bueno, para los de Indra también que están interesados en este tema, aprovechen y puedan compartir ese link para que puedan estar aquí escuchando sobre ese tema tan interesante, sobre seguridad, sobre auditoría en temas de inteligencia artificial, la ISO 42001 Auditor. Bienvenidos a todos. En contados minutos damos inicio a nuestro webinar. Bueno, para las personas que de pronto son nuevas en este evento, nosotros somos IT Service, ya llevamos 20 años en el mercado, siendo pioneros, líderes en temas de gestión de seguridad de la información, buenas prácticas de TI, todo el tema de agilidad, buenas prácticas, ITIL 4 fundamentos e ITIL 5 fundamentos, gestión de proyectos. Brindamos todos nuestros servicios a nivel LATAM y bueno, es un gusto tenerlos nuevamente por acá. Pueden visitar a nuestra página web www.itservice.co. Allí se encuentra disponible nuestro portafolio de servicios para que ustedes puedan aprovechar y lograr formarse como profesionales, y también para las empresas también tenemos nuestro portafolio de servicio disponible en estas áreas. Bueno, estén conectaditos porque finalizando este webinar voy a compartir información súper importante, súper relevante sobre la formación de ISO 42001 Auditor. Vamos a tener también insignias digitales de este webinar para que ustedes también tengan, digamos que ese link para que ustedes lo puedan disponer, compartir dentro de su perfil de LinkedIn, esta insignia digital otorgada por IT Service para este evento. Bueno, por acá nos acompaña nuestro instructor, Luis Carlos San Martín, quien es experto en temas de seguridad de la información, temas de normas como la ISO 27001, entre otras. Es nuestro experto, entonces por acá, bienvenido. Buenas tardes, Manlady, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Súper. Bueno, por acá, ¿ya tienes permisitos o te los doy? Voy a dejar de compartir. No, en este momento no me está dejando compartir. Okay. Para que me mientras tanto. Bueno, buenas tardes a todos. Como se los comentaba Marlene, creo que aquí ya me están llegando los permisitos para poderles compartir. Listo, creo que ya. Y desde este momento ya deberían ver mi pantalla, creo que sí, ya la estamos viendo. Súper. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Como les comentaba Marlene, bueno, y muy buenas tardes a todos. Espero que ya hayan tenido su almuerzo y estén acompañados de un cafecito, su bebida favorita. Y los que no, pues hasta de pronto nos pueden ir acompañando mientras almuerzan. Igual esto va a quedar grabado en nuestras redes, entonces pueden consultarlo en cualquier momento después de la sesión, antes no. Vamos entonces a continuar, o más bien a avanzar sobre la temática que queremos revisar con ustedes hoy. Para los que de pronto no me han visto en anteriores webinars, mi nombre es Luis Carlos San Martín. Mi experiencia radica básicamente en temas de seguridad, ciberseguridad, y hace aproximadamente unos 5 años en temas de inteligencia artificial, asesorando organizaciones en sus implementaciones, pero también en todo lo que tiene que ver con las regulaciones asociadas al respecto. ¿Listo? Bien. La gran pregunta, perdón, me vuelvo ahí, la gran pregunta o la gran frase de reflexión que hemos preparado para este webinar es: antes de invertir en inteligencia artificial, pues es interesante que reciban esta información, porque eso les puede ayudar a ahorrar no solo dinero, sino también algunos dolores de cabeza. Y eso básicamente lo decimos porque generalmente las organizaciones
Hoy en día vemos organizaciones invirtiendo en el tema de la inteligencia artificial. Algunas lo hacen por convicción, porque han analizado, investigado y dicen, sí, definitivamente es algo que nos puede ayudar en los procesos, puede ayudar a la organización. Otras lo hacen más por presión, porque ven que otras organizaciones lo están utilizando, porque ven que en redes sociales todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, en noticias y demás, entonces lo hacen más que por convicción, por un tema de presión. Y la mayoría, digamos que lo está implementando, pero lo que sí detectamos y sabemos que está pasando es que no lo están haciendo bajo un marco de gobierno. Entonces, si nosotros queremos ver la inteligencia artificial como una tecnología, pues recuerden que todas las tecnologías que adaptamos a nuestra infraestructura, a nuestros procesos, pues siempre requieren de una regulación, precisamente para poder calcular y medir el impacto de ese uso y sobre todo que no vaya a convertirse después en algo que, digamos, que pueda comprometer los objetivos de la organización o lo pueda meter en asuntos de cumplimiento legal o contractual. Entonces, asimismo pasa con el tema de la inteligencia artificial y observamos que hoy en día la mayoría de organizaciones, aunque están queriendo aprovechar el uso de la inteligencia artificial, pues no lo están haciendo basados en un marco de gobierno. Y eso pueda que, no de momento, pero sí a futuro les puede llegar a traer, digamos que problemas que pueden estar asociados a un costo real, un costo en la imagen, un costo financiero, un costo operativo. De hecho, cuando asesoramos empresas encontramos mucho que las propias áreas de la organización están utilizando inteligencia artificial, pero de manera deliberada. Entonces, un área utiliza una inteligencia artificial generativa para X actividad, la otra área utiliza otro tipo de inteligencia artificial generativa para una parte de su proceso. Entonces, claro, lleva a la organización años tratando de estructurar una sinergia, unos sistemas de gestión dentro de la organización para poder hacer efectiva la gestión de la calidad, de los servicios, de la seguridad de la información, digamos, de todos los procesos de la organización. Y si la IA no entra dentro de esa misma dinámica en los sistemas de gestión de la organización, pues va a entrar a hacer desorden y va a entrar muy seguramente a, 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 a dañar esa estructura organizacional sobre la cual ya viene la organización trabajando y muchos años madurando al respecto. Entonces, si se dan cuenta, pues hoy no les venimos a hablar expresamente de la inteligencia artificial como la solución, como la panacea, como la herramienta de tecnología que puede llegar a tener, eso sí es cierto y se ha bien aclarado, muchos beneficios para las organizaciones, sino que les venimos a plantear el uso de la inteligencia artificial más desde un punto de vista de marco regulatorio y sobre todo desde un punto de vista de inversión, ¿ya? Porque finalmente si la organización toma la decisión de utilizar inteligencia artificial, lo está haciendo por un tema de inversión, por un tema de rentabilidad. Entonces pueda que al comienzo al hacer los análisis se divise un panorama provechoso para la organización, pero si no lo hacemos de una manera, como les decía, en que se estructure a lo que la organización hoy en día maneja, a sus roles, a sus responsabilidades, a su jerarquía, a su logística, a cómo hoy en día gestiona las diferentes operaciones la organización, pues eso puede llegar a hacer todo lo contrario en la organización en vez de representar el beneficio que se espera. Entonces, a eso le llamamos un poco las trampas costosas de invertir en inteligencia artificial sin digamos, un análisis o sin un tema de gobierno regulatorio. Entonces, empecemos un poco con lo que, digamos, vemos en el día a día o en el terreno cuando nosotros como asesores y auditores vamos a las organizaciones que ya tienen temas de IA funcionando, es decir, que ya hacen uso de esos sistemas de inteligencia artificial, bien sea porque adaptan herramientas que están en el mercado, que están disponibles para el uso de inteligencia artificial, o bien sea porque desarrollan inteligencia artificial, porque también sucede, ¿no? También hay muchas organizaciones que hoy en día se encuentran apostándole a eso, al desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que se piensa es en una herramienta, en invertir en una herramienta. Y cuando yo hablo de inversión, muchos podrían estar pensando, pero no sé,
Copilot, eso ya viene dentro de la suite de Office 365, entonces eso no me representa monetariamente una inversión. O puedo utilizar una versión libre de un cloud o de un ChatGPT o bueno, pagar, no sé, $100 no representa una gran inversión para la organización o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si lo vemos desde una inversión financiera de lo que nos cuesta una herramienta, pues hasta podríamos decir que en temas de rentabilidad puede ser muy viable. Pero cuando nosotros hablamos de inversión y de rentabilidad, sabemos que en realidad lo que debemos tasar y analizar y validar es el tiempo, la operación, lo que le estamos invirtiendo en realidad a la inteligencia artificial. Es decir, sí nos está ayudando a optimizar procesos, sí nos está ayudando a automatizar procesos, sí nos está ayudando a hacer análisis más profundos, y eso de verdad representa un beneficio para el negocio o el tiempo que le estamos invirtiendo al tema de inteligencia artificial no está dando los frutos. Es más, estamos midiendo si eso en realidad está dando frutos o puede ser pasar todo lo contrario. Hemos adquirido herramientas de inteligencia artificial, hemos tratado de implementar la inteligencia artificial en la organización, pero tal vez lo que está pasando es que seguimos consumidos en el día a día y no estamos invirtiendo el tiempo y la carga operativa que deberíamos estar invirtiendo en la herramienta de inteligencia artificial o en las soluciones de inteligencia artificial. Y por eso es que el negocio hoy en día no ve el beneficio, no ve el cambio, no ve que eso le esté retribuyendo de alguna manera. Entonces, lo primero es entender que las herramientas, las entidades, perdón, no pueden estar comprando las herramientas o adquiriendo las herramientas de inteligencia artificial basados en una moda, basados en una tendencia, sino que deben tener conciencia de ese gasto, de esa inversión y cómo eso, digamos, va a ser sostenible en el tiempo para la organización. Es decir, es como mirarlo como cualquier otra tecnología que a lo largo del tiempo la organización ha venido implementando y cuando, por ejemplo, la organización compró una ERP o compró herramientas de seguridad o un antivirus o cualquier otra tecnología, pues no lo adquirió y no lo implementó dentro de su organización, muy seguramente basado porque lo utiliza el vecino o porque es el que mejor marketing tiene en una red social. No, lo hizo basado en un análisis técnico para saber si en realidad esa es la solución que la organización necesitaba de acuerdo a su tamaño, color y sabor, porque digamos que todas estas soluciones vienen pensadas a muy 10.000 pies de altura para que cada organización lo pueda confeccionar y ajustar a su medida. Entonces, lo más importante es entender qué servicio, qué herramienta necesita la organización de inteligencia artificial. Ahora bien, detrás de la implementación de esas herramientas de inteligencia artificial, no podemos olvidar que finalmente se está involucrando a un tercero en los procesos de la organización, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de un tercero, es un proveedor de esos servicios. Les voy a poner el ejemplo. Las empresas que utilizan el tema del WhatsApp corporativo empiezan a depender de ese servicio WhatsApp corporativo. Y el día que hay un fallo en ese servicio de WhatsApp corporativo, casi que puede venirse al traste todo un proceso de la organización. Entonces es algo que también tiene que analizar la organización dentro de los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial, y es que si sus procesos empiezan a depender de esa inteligencia artificial, de esa herramienta, de esos servicios, ¿qué va a pasar el día que no esté? Podríamos incluso hacer ejercicios de contingencia, de resiliencia, para saber qué pasa hoy en día en la organización si quitamos o si apagamos por un momento dado el servicio, la herramienta o solución de inteligencia artificial que estamos usando. Ese tipo de análisis es lo que la organización debe tener en cuenta y siempre debe, digamos, llevar una conciencia para que se maneje dentro de un marco de gobierno, ¿no? La diapositiva nos muestra algunas de esas trampas, como comprar herramientas sin definir qué problema vamos a resolver con ellas, delegar todo a la IA, que les decía el tema de la dependencia, ignorar los sesgos. El uso de la inteligencia artificial tiene un tema y es que además de lo obvio que puede comprometer la seguridad de la información, pues puede llegar a empezar a cometer temas de sesgo. Y esos temas de sesgo pues podrían impactar a la organización no solo en desviar el negocio, dirigirlo hacia una ruta que de pronto no sea la mejor, sino que incluso puede acarrearle demandas por temas de discriminación o por temas, digamos, de afectación a cierta población.
casi siempre que hablamos de sesgo, las empresas o las personas piensan, no, es que tenemos que cuidarnos de cometer sesgo, es para evitarnos demandas. Sí, esa es una razón, pero otra buena razón es que si la inteligencia artificial empieza a sesgarse, vamos a pensar que la inteligencia artificial basada en la data de entrenamiento que le damos, empieza a sesgarse sobre un tipo de cliente para nuestra organización. Y todas las decisiones que toma la inteligencia artificial empiezan a sesgarse sobre ese tipo de cliente o sobre ese tipo de servicio o sobre ese tipo de producto. Y empieza, por eso decía, a desviar el negocio hacia allá. Y si no detectamos ese sesgo, pues podríamos estar perdiendo oportunidades de negocio o podríamos estar perdiendo cobertura de servicios o podríamos estar siendo impactados sobre temas que empezamos a dejar de tenerlos en cuenta o tenerlos en el radar porque la herramienta o la solución de ella empezó a tener ese sesgo, a llevarnos más hacia un lado del negocio, del mercado, y eso no lo estamos detectando. Y también el tema de no documentar ni trazar los modelos cuando algo falla, porque pues cuando falla no sabemos a quién atribuirle la responsabilidad. Digamos que cuando tenemos factores humanos responsables a cargo de procesos, si algo falla, pues sabemos a quién acudir, a ese factor humano, por qué se tomaron esas decisiones, qué debemos corregir, corregimos, pasamos la página y avanzamos. Pero si nosotros tenemos una dependencia total de un algoritmo de inteligencia artificial que no es trazable, que no es explicable, que ni siquiera podemos entender cómo tomó la decisión, cuando haya problemas no vamos a tener, primero, cómo detectar dónde estuvo la falla y segundo, el tema de mejora continua. No vamos a saber qué es lo que tenemos que ajustar y mejorar para no seguir cometiendo ese fallo o ese error. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas representan el costo real de la inteligencia artificial sin gobierno. Ese es el costo real que le puede acarrear a una organización el utilizar la inteligencia artificial sin un marco de gobierno. Cuando nosotros hablamos de un marco de gobierno, remitámonos un poco a lo conocido. Sistemas de gestión de calidad ISO 9000, sistemas de gestión de servicios ISO 20000 o sistemas de gestión de seguridad de la información como ISO 27000. Si la organización donde estamos hoy en día ya cuenta con algunos de esos sistemas o cuenta con un sistema de gestión integral en donde tiene en cuenta la calidad, el servicio, la seguridad de la información, la resiliencia, ISO 22301, la continuidad de negocio y demás, pues al llegar la inteligencia artificial, lo que debe hacer la organización es tratarla como tal, es decir, tener también un sistema de gestión de inteligencia artificial para que se integre con los demás sistemas de gestión de la organización y lo que haga es aportar a esos procesos, a esos servicios, a esos productos que ya tiene la organización y ayudarlos, ahí sí, como ya sabemos que lo puede hacer la inteligencia artificial, a automatizarse, a priorizarse, a optimizar recursos, a hacer investigaciones más profundas, análisis más profundos, a apoyarnos en tomas de decisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta ese tema del costo real. Los proyectos casi siempre se lanzan y no escalan, digamos, en temas de dinero perdido, sino en pilotos eternos. Si nosotros estamos tomando la inteligencia artificial como un piloto en nuestra organización, a eso hay que ponerle fechas, a eso hay que ponerle límites y a eso hay que ponerle métricas. Es decir, poder entender si eso sí nos está dando los resultados o qué debemos variar o si debemos cambiar de herramienta o si tal vez la estamos utilizando en la parte del proceso que no es o tal vez estamos haciendo un uso muy light de la solución de inteligencia artificial y no estamos yendo a donde debemos ir para que nos ayude a solucionar el problema. También tenemos multas y sanciones, regulaciones, como por ejemplo las entidades organizacionales o las entidades a nivel internacional, por ejemplo, como es el caso de la Unión Europea, que también lo que hacen es regular ese uso de la inteligencia artificial. Entonces, dependiendo del sector donde nosotros, donde nuestra entidad o empresa pertenezca, pues hay unas regulaciones. De hecho, en Colombia, pues ya se aprobó el COMPES 4114, que es el tema de inteligencia artificial o de la ley de inteligencia artificial. Entonces, también se esperan regulaciones, limitaciones acerca del uso de la inteligencia artificial. Y muy seguramente, o para los que ya han leído esa ley de inteligencia artificial, pues se darán cuenta que viene con temas de protección a la privacidad, protección a los derechos, a los derechos civiles,
protección a la información personal. Y si nuestros sistemas de guía no están teniendo en cuenta eso, o las soluciones no están teniendo en cuenta eso, pues ya estamos en un claro incumplimiento legal. Eso sin hablar de incumplimientos contractuales, eso sin hablar de incumplimientos normativos, de otro tipo de estándares y de normas. Entonces, eso finalmente pues, puede redundar en daño a la marca, en errores visibles, en que de aquí a mañana podamos cometer un error que tenga visibilidad y pues ya nuestra empresa deje de tener ese prestigio y ese reconocimiento y se vuelva una empresa en la cual pues ya todo el mundo se acuerda del meme o se acuerda del fallo que se tuvo a nivel de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso va a generar desconfianza a nivel de la imagen de la organización, a nivel de marca. Pero mucho cuidado que también hay otro tipo de desconfianza que puede y que está ahorita abrumando a las organizaciones y es la desconfianza interna. Esa desconfianza interna se produce básicamente porque uno de los principios de inteligencia artificial establece que cuando hagamos uso de la inteligencia artificial debemos ser transparentes. Entonces, no decimos que no nos apoyemos en la inteligencia artificial para hacer un análisis o presentar unos resultados o presentar un roadmap o presentar unas estadísticas, lo podemos hacer. Lo que pasa es que una cosa es apoyarnos en la inteligencia artificial y complementarlo con la parte humana para hacer un muy buen trabajo. Y otra cosa es tratar de delegar algo a la inteligencia artificial que lo haga solo y no tenga ninguna supervisión. Cuando empiezan a suceder este tipo de situaciones a nivel interno de la organización, las áreas y los profesionales empiezan a perder credibilidad. Entonces, yo creo que a ustedes mucho les ha pasado que empiezan a ver presentaciones o que empiezan a ver informes, empiezan a ver cosas que uno dice, eso fue como mucha inteligencia artificial, pero poco inteligencia humana, faltó la experiencia, faltó el aporte, digamos, del experto, del profesional que vive el día a día del proceso y básicamente nos están presentando información sobre la cual no podemos fiarnos. Entonces, eso también es muy importante y esta es un día a día que ya están empezando a vivir muchas organizaciones. ¿Por qué? Por no tener reglas de juego claras en el uso de inteligencia artificial, por no hacerlo de manera transparente, por no garantizar la explicabilidad de la herramienta o del sistema de inteligencia artificial y pues eso obviamente va a tener un costo operativo y si no, ¿por qué no financiero también en la organización? Otro tema importante y costo real es la dependencia. Y la dependencia no tanto de la herramienta de la solución y servicios, sino de cómo empezamos a depender de un proveedor de servicios o de herramientas de inteligencia artificial sin ninguna documentación, sin ninguna trazabilidad, sin ningún acuerdo contractual y legal, y que el día de mañana que tengamos que afrontar alguna responsabilidad, ya no vamos a poder sumar como parte de la responsabilidad de ese tercero. Entonces, es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el análisis de riesgo del uso de inteligencia artificial, porque si no, pues va a pasar que no vamos a tener cómo poder, digamos, establecer esas responsabilidades y sobre todo que la organización se pueda blindar al respecto, ¿no? Ahora, digamos que una estadística interesante sobre estos temas es que Gartner publicó el año pasado, no, eso fue en el 2024, ya no es el año pasado, que el 85% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan antes de generar un valor. Y es básicamente porque la organización empieza a utilizar la herramienta, la solución, y como la está utilizando casi que a ciegas, sin tener una meta, un objetivo, un propósito, una métrica, pues no va a haber resultados. Y si los hubiese, no tiene cómo medirlos. Entonces, básicamente, todas esas iniciativas de inteligencia artificial empiezan a caer o a fracasar y muchas organizaciones dicen, no, devolvámonos a lo antiguito, devolvámonos a lo manual, no nos desgastemos más allí. ¿Y dónde estuvo el error? Pues el error estuvo en empezar a utilizar una herramienta, una solución sin hacer el análisis previo del proceso, de en qué parte del proceso lo vamos a utilizar, qué esperamos que nos ayude la inteligencia artificial en esa parte del proceso. Si es una automatización, si es una optimización de tiempos, si es una optimización de recursos. Entonces, como no tenemos unas metas claras, pues obviamente no hay cómo medir si eso está dando los resultados que esperamos o no. ¿Listo? Acá hay un tema también importante de los costos
que yo les decía que no es solo el tema del dinero, sino también pueden ser costos operativos. Y también dentro de los costos que a veces que no se tienen en cuenta son las multas o sanciones a las cuales puede verse expuesta la organización digamos, transgredir derechos de autor, derechos de propiedad intelectual. Cuando dictamos entrenamientos en uso ético y responsable de inteligencia artificial, hablamos mucho del tema de propiedad intelectual, hablamos mucho del tema de derechos de autor, porque aún hoy día se está debatiendo mucho el tema de que las creaciones o lo que puede llegar a crear una inteligencia artificial, ¿a quién se le atribuye el derecho de autoría? Si se le atribuye al que desarrolló la IA, si se le atribuye al que usó la IA, si se le atribuye al que entrenó la IA, es decir, eso de hecho todavía hay, digamos, no hay una regulación, bueno, hay regulaciones ya acordadas a nivel internacional. Por ejemplo, lo que se estila a nivel internacional hoy en día es que si una inteligencia artificial tiene una autoría, es decir, vamos a pensar en un agente de IA, y el agente de IA crea un libro, por poner algo que podamos entender todos, solo, sin intervención humana, ese libro inmediatamente tiene un libre uso. Es decir, no se le puede atribuir una propiedad intelectual a un ser humano, ¿ya? Y por ende, cualquiera lo puede usar. Pero si al producir un texto o un libro con una combinación entre inteligencia artificial y el factor humano, pues hay que determinar los porcentajes de aporte de cada uno para asimismo determinar cuál es el derecho a la autoría, qué tanto se le puede atribuir al factor humano y qué tanto se le puede atribuir a la inteligencia artificial. Entonces, imagínense todo ese tema tan complejo que puede llegar a enfrentar hoy en día una organización cuando vaya a intentar presentar un servicio, un producto o algo que fácilmente pueda ser demandable o cuestionable por haber hecho uso de inteligencia artificial para producirlo, ¿no? Ah, ya que nos hemos preocupado un poquito sobre ese tema, ¿cierto? Sobre el tema de, oiga, esto es el costo real, esto es lo que puede atribuir un tema de uso de inteligencia artificial. Entonces hablemos un poquito de, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta como organización cuando voy a hacer uso de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que generalmente nadie te dice o nadie te hace caer en cuenta a la hora de contratar, suscribirse, adoptar, pagar un servicio o una solución de inteligencia artificial? Entonces, esos principios que vemos allí en la pantalla, que son justicia y no discriminación, transparencia, explicabilidad, privacidad, responsabilidad y sobre todo bienestar humano y autonomía, pues son unos principios que la OCDE y la UNESCO se reunieron hace un par de años, hace más o menos unos 7 años, y empezaron a determinar cuáles eran los principios mínimos de uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y sobre esos 7 principios o 6 principios se basa hoy en día, son 7 principios, lo que pasa es que aquí no sumamos el de seguridad e integridad, porque casi siempre viene acompañado con el tema de seguridad de la información. Pero ellos lo que dicen es, básicamente se deben garantizar para cualquier tipo de inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de justicia y no discriminación, pues el proveedor debería documentar cómo entrena sus modelos y con qué datos para, por ejemplo, evitar temas de sesgo, ¿no? Es decir, cómo usted, quien entrena la IA, se asegura de que eso no vaya después a traducirse en un sesgo. Si una empresa utiliza, por ejemplo, una inteligencia artificial para hacer sus procesos de selección de personal, ¿cómo garantiza que la IA no se va a sesgar por un género o no se va a sesgar por personas que viven en determinada parte de la ciudad o no se va a sesgar por determinado tipo de profesional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van en el entrenamiento en temas de deep learning, machine learning y demás, y cómo se garantiza que la inteligencia artificial ya tuvo en cuenta eso y no lo va a transgredir, ¿no? El tema de transparencia es lo de siempre, ¿no? Vamos a usar inteligencia artificial, hay que declararlo, hay que manifestarlo y sobre todo ser muy claros en para qué la estamos usando. En los procesos de auditoría, que es otro de los entrenamientos
que también tenemos es cómo utilizamos la inteligencia artificial en los procesos de auditoría. Pues el primer paso es comunicarle al auditado que vamos a utilizar inteligencia artificial en el proceso de auditoría. Es decir, ¿en qué parte del proceso? En el análisis de documento, en la construcción de checklist, en la elaboración del informe, porque podríamos utilizar la inteligencia artificial en cualquiera de las partes del proceso o en todas las partes del proceso, pero hay que hacerlo de manera transparente. La explicabilidad es un poco lo que ustedes hoy en día pueden ver en los chats de inteligencia artificial generativa, de que cuando le preguntan por un determinado dato, información, operación matemática a la inteligencia artificial generativa, pueden preguntarle cómo llegó a esa conclusión o por qué da esa respuesta. Y ese servicio o herramienta de inteligencia artificial debería estar en capacidad de explicar cómo llegó a esa conclusión. De hecho, hay una IA generativa que es Perplexity, que lo viene haciendo desde el comienzo, y es que automáticamente cuando uno le hace una consulta, mientras la procesa, va explicando, es decir, va apareciendo el paso a paso que va haciendo, y ahora estoy consultando un video de YouTube donde dan recomendaciones, y ahora estoy haciendo una operación matemática, y ahora estoy validando esto contra el estándar, es decir, va explicando cómo es que está llegando a esa respuesta, y eso es algo que deben tener todos los chats de inteligencia artificial generativa, no es negociable. El tema de la privacidad, pues también debe tener opciones por si yo quiero procesar alguna información que no quiero que vaya y la asocie o le cree links con sitios en Internet, porque va a comprometer la privacidad de la información. Entonces, hoy en día ya vemos modelos de chat de inteligencia artificial generativa que permiten habilitar ese tema de privacidad. De hecho, hay herramientas de inteligencia artificial generativa que funcionan de manera local en la máquina. Yo lo puedo instalar en mi máquina y dejarlo cuando lo voy a usar. Incluso hay una que yo uso que se llama ChatGPT for All, que cuando la voy a usar, él me recuerda y dice, ¿está desconectado de la red? Porque él entiende que es una herramienta pensada en un procesamiento local, sobre todo para cuando se va a hacer análisis de documentos que necesitan esa privacidad. Hagan de cuenta que soy un auditor, requiero analizar unos documentos de una entidad, entonces puedo apoyarme en la inteligencia artificial, pero hacerlo desconectado de Internet y que solo haya un procesamiento local. Es decir, que la IA solo haga un análisis de esos PDFs o de esos documentos en específico que yo le cargué y no consulte ninguna otra fuente, solo se base en esa información. Está el tema de responsabilidad, y es decir, cómo detectamos cuando el modelo, pues, digamos, se desagrada o empieza a fallar. La inteligencia artificial, de hecho, Cloud, para los que utilizan Cloud, cuando hay un tema de consumo excesivo de tokens, saca el mensaje y dice, hasta aquí llegué, hermano, no puedo continuar porque tengo una alta demanda, mucha consulta o lo que sea. Ese tipo de errores debe expresarlos, digamos, la solución de inteligencia artificial. Y el bienestar humano y autonomía es lo más importante de esos principios, porque lo que pretende garantizar es que no porque la inteligencia artificial haga la tarea difícil o el trabajo sucio, termine siendo la inteligencia artificial quien toma la decisión. Es muy importante que las entidades entiendan que así nos apoyamos en inteligencia artificial, la última palabra la debe tener el factor humano. La decisión la debe tomar el factor humano, basado en el análisis que hizo la IA, basado en la investigación que hizo la IA, basado en la gráfica, en lo que produjo la IA, pero siempre se debe garantizar que la última palabra la tiene el factor humano, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues también está el tema de bienestar humano y autonomía, es decir, que la inteligencia artificial no tenga como consecuencia que los seres humanos pierden autonomía. La solución entonces a todo este tema de marco de gobierno para uso de la IA es el tema de ISO 42000. Sí, para los que de pronto no lo sabían o no están en contexto, así como tenemos una ISO 27000 para la seguridad de la información, una ISO 9000 para la calidad, una ISO 20000 para los servicios, ahora desde el año pasado, desde el año 2023, perdón, fue publicada la ISO 42001. La ISO 42001 es el sistema de gestión de inteligencia artificial y básicamente funciona en la misma estructura para los que ya conocen de sistemas de gestión, en la cual establece un contexto de la organización, establece una planeación, establece un tema de política y liderazgo, unos recursos, una operación y también unas auditorías periódicas internas del sistema de gestión de inteligencia artificial
para que asimismo le ayude a la organización a tomar las mejores decisiones en el uso de inteligencia artificial. Cuando uno habla, por ejemplo, de cómo se toman las decisiones en temas de seguridad de la información en la organización y tienen un SGCI basado en 27001, sabemos que hay unas auditorías periódicas para validar que esos controles son efectivos. Pues asimismo pasa con ISO 42000. Deberían haber unas auditorías periódicas que le ayuden a validar a la organización si el uso que está haciendo de la inteligencia artificial es el adecuado o no, o está siendo efectivo o no está siendo efectivo para la organización. Entonces, ISO 42001 es un estándar que nos ayuda a implementar el sistema de gestión de inteligencia artificial en la organización, ayuda a que la organización pueda tomar decisiones acertadas para ese uso de inteligencia artificial sin correr riesgos, es decir, o al menos conociéndolos y tomando las decisiones que debe tomar para mitigar y gestionar esos riesgos, pero no haciendo un uso de la inteligencia artificial a ciegas, sino haciendo un uso de la inteligencia artificial pues basado en el correcto análisis y marco de gobierno. Entonces, ISO 42001 viene acompañado de otros estándares, así como lo hace la 27000, que le ayudan a la organización también a validar estos temas de riesgos. Hay un estándar que se llama la ISO 23894, que es básicamente cómo podemos estructurar una metodología de análisis de riesgo de uso de la IA. Aquí no estamos hablando de un 27005, de un ISO 31000, de un Octave que están más orientados al tema de gestión de riesgos asociados a la seguridad de la información, sino un sistema o una metodología de gestión de riesgos asociados al uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando hablamos de riesgos asociados a la seguridad de la información, hablamos de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Cuando hablamos de riesgos del uso de la IA, pues es de todo esto que acabamos de mencionar. Justicia, no discriminación, explicabilidad, transparencia, no cometer sesgo, privacidad y sobre todo el tema de la autonomía y que no se puede perder, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte del humanismo. ¿Listo? Bien, finalmente, pues 5 preguntas claves antes de invertir en inteligencia artificial. ¿Qué problema del negocio vamos a resolver? ¿Quién responde si esto falla? Nosotros, el proveedor, si hay cómo hacer responder a ese proveedor. ¿Cómo detectamos los sesgos y deriva el modelo? Ahí la ISO 23894 nos va a ayudar muchísimo a detectar ese tipo de riesgo. ¿Tenemos trazabilidad de los datos y las decisiones? Es decir, empezamos a utilizar la IA ya planteando unas metas y podemos ir midiendo si la IA sí nos está ayudando a cumplir esas metas o no. Podemos demostrar el valor ante los auditores, es decir, cuando vengamos o cuando vayamos a tener una auditoría del uso de la inteligencia artificial o de nuestro sistema de gestión de inteligencia artificial, tenemos cómo demostrar cómo se han tomado esas decisiones para el uso de inteligencia artificial. Entonces, esas son 5 preguntas claves que quiero que se lleven, que quiero que las tengan muy, muy en cuenta cada que estén pensando en hacer uso de inteligencia artificial. La recomendación principal es ISO 42001, Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial, para que la organización sepa y entienda cómo tomar las decisiones acertadas en tema del uso de inteligencia artificial. Y el paso a paso que podemos tener después de un diagnóstico es pues, hacer un diseño del sistema de gestión de inteligencia artificial, implementarlo, hacer auditorías periódicas y finalmente certificarlo. Fíjense que certificar a nuestra organización en ISO 42001 pues le va a dar ese plus dentro de las otras organizaciones, es decir, aquí sí hacemos uso de la IA, pero además hacemos un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y eso va a ser una acreditación que muchas organizaciones pues les va a dar un valor importante. Acuérdense cuando hubo el boom de ISO 9000 de calidad, cuando hubo el boom de ISO 27000 y hoy en día son sistemas de gestión que casi que no son negociables. Uno no se imagina trabajar con una entidad que no tenga ISO 9000, que no tenga ISO 27001, pues esto mismo es lo que va a pasar con el tema de inteligencia artificial para que las organizaciones puedan empezar a trabajar en inteligencia artificial de la mano hablando el mismo idioma. ¿Listo? Bien, eso es básicamente lo que tenía para comentarles el día de hoy. La recomendación es no inviertan en inteligencia artificial sin un plan de gobierno,
Si hoy en día ya lo están haciendo, por favor revisen los riesgos que se pueden estar corriendo por el uso de esa inteligencia artificial. Estructuren y básense, entrénense, capacítense en el estándar ISO 42001, capaciten a sus auditores, capaciten a su personal para implementar este sistema de gestión de seguridad, de inteligencia artificial, para que asimismo la organización ya empiece a hablar ese mismo idioma y pues no corramos los riesgos sobre los que acabamos de reflexionar. ¿Listo? Adelante, Marlady. Súper, muchísimas gracias, estimado Luis Carlos. Gracias por ese tema tan interesante que nos deja. Y bueno, le pregunto a los profesionales que están aquí conectados, ¿están listos para liderar la nueva era digital? Bueno, se los pregunto porque IT Service tiene disponible la formación de ISO 42001 Auditor, donde se abordan los dos roles, tanto auditor interno como auditor líder. Por acá me estaban preguntando si hay de pronto un prerequisito para ustedes optar por la certificación, ya sea como auditor interno o como auditor líder. La respuesta por acá nos las da nuestro estimado Luis Carlos, quien es el experto en el tema. ¿Pregunta es cuál? Si hay algún prerequisito para certificarse como auditor interno o auditor líder en la 42000. Ok, una de las grandes ventajas, digamos, que tiene el tema de inteligencia artificial es que no requiere un perfil técnico en específico, ¿no? De hecho, el uso de inteligencia artificial se ha vuelto, se ha vuelto muy, de uso común, ¿sí? Porque precisamente pues no requiere tanto un prerequisito técnico, sí requiere, digamos, prepararse, entrenarse, como le decimos popularmente, cacharrear con el tema para poder llegar a dominarlo. Y entonces cuando hablamos de ISO 42001 y hablamos de entrenamientos para auditores internos y auditores líderes, no hay prerequisitos. Ahora bien, si yo ya vengo de ser auditor interno o auditor líder de una ISO 27000, de una ISO 20000, ISO 9000, pues me va a favorecer, digamos, en el tema de tener ese contexto más del proceso de auditoría, no tanto del sistema de gestión de IA, porque eso sí va a ser nuevo, pero sí un poquito me va a ayudar para el tema del proceso de auditoría. Igual, si arranco de ceros, pues igual en ese entrenamiento se van a contemplar las dos partes, tanto lo que atañe a los fundamentos y conceptos del sistema de gestión de inteligencia artificial, como lo que atañe a los conceptos y fundamentos de cómo se debe auditar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que esta formación de la ISO 42001 les permitirá a ustedes como profesionales dominar los requisitos de la norma ISO 42001, auditar sistemas de inteligencia artificial responsable, implementar controles exigidos por la 42001, guiar a sus organizaciones en el uso ético y seguro de la IA y posicionarse como pioneros en el mercado. Bueno, por acá me van a acompañar los de mercadeo para validar la oferta que ustedes aquí tienen disponibles por parte de IT Service para que logren ser uno de los 20 primeros profesionales capacitados y certificados en la ISO 42001. Bueno, esta formación vamos a tenerla disponible ya para la próxima semana. Damos inicio a esta formación en vivo con instructor. De hecho, Luis Carlos va a estar impartiendo esta formación desde los fundamentos. Usted dice, no, Marley, yo no tengo de pronto conocimiento en la norma, no he trabajado con la norma. No se preocupen, queridos profesionales, porque la formación inicia desde los fundamentos de la norma ISO 42000 hasta abordar el rol de auditor interno y auditor líder. De hecho, muchos profesionales aprovechan que la formación es muy integral, muy completa para el profesional y logran de una vez certificarse como auditores internos y como auditores líderes. Para los que nos preguntan, el ente certificador de esta norma, claramente nosotros, IT Service, somos partner de CertiProf,
es un ente muy fuerte en esos temas de seguridad de la información y con ellos se certifican en auditores internos y auditores líderes en la ISO 42001. Otra pregunta también muy interesante que nos hacen es que si el examen es supervisado o no es supervisado. Bueno, la respuesta es no, no es supervisado el examen es de selección múltiple, cuenta con 1 hora para su presentación, 40 preguntas y ustedes lo aprueban con un 80%. La formación ya inicia la próxima semana, tiene una inversión de normalmente de $750 a alrededor de $1000, porque esta formación integra el material oficial, integra la norma, porque muchos profesionales nos preguntan también, ¿ustedes dan la norma ISO 42000 dentro del material oficial del estudiante? Sí, la respuesta es sí. Ustedes van a tener la norma oficial, vamos a tener el material oficial que nos envía el ente certificador, ustedes van a recibir insignia digital y van a recibir el examen de certificación internacional, ya sea como auditor interno o como auditor líder, como ustedes lo prefieran de acuerdo a su rol profesional, y está valorado en $700. Algo súper importante, profesionales que deseen aprovechar esta gran oportunidad de capacitarse y certificarse, van a tener el 50% de descuento en esta formación el día de hoy. Van a tener el 50% para la certificación de Cyber Security Awareness, que es Fundamentos en Ciberseguridad. Se les obsequia el curso de líder en ciberseguridad para que ustedes aquí aprovechen también este extra de conocimiento que ustedes puedan aumentarles a su perfil profesional. Y van a tener también los checklists que dentro de la formación el instructor va a estar pues brindándoles dentro del conocimiento y el abordaje de la formación. Plantillas de evaluación de riesgos de IA también lo van a tener. Entonces, para que ustedes allí puedan aprovechar esos bonos imperdibles que tienen un valor de $1000. Entonces, ¿cuánto están dispuestos ustedes a invertir? $1400 en su crecimiento profesional, $1000, $800. Hagan esa pregunta y puedan analizarlo. Y ahora les digo que ustedes ahora tienen una oferta exclusiva con precios realmente ridículos, como lo dice allí la pantalla, para todos los asistentes a este webinar, y van a tener un 50% de descuento para todos aquellos que escaneen el código QR y soliciten. Realmente las personas que escaneen este código QR es porque realmente sí están interesados en iniciar en la próxima semana en la convocatoria de la formación. Es importante que los que escaneen el código QR porque dicen, sí, quiero invertir esos $500, me voy por esos $500 porque realmente eso me va a aportar para mi crecimiento y mi desarrollo profesional, eso me va a ayudar a escalar un peldaño más en mi profesión y claramente aumenta si ustedes quieren que su empresa los logre posicionar en otro rol súper más importante y que ganen claramente dinero y que ustedes tengan ese retorno de inversión, es hora de escanear ese código y solicitar toda la información y sobre todo el link del descuento del $500 para que ustedes tengan este bono especial. Entonces, muchas gracias a todos nuestros amable audiencia, quienes están todavía siendo las 2:54 p.m. aquí conectados. Y síganos en nuestra página www.itservice.com y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y el LinkedIn. Para la próxima semana, para los que también son interesados en ITIL 5 Fundamentos, la nueva versión, vamos a tener un webinar también la próxima semana para que ustedes allí estén súper pendientes de nuestras redes sociales, estén súper pendientes de nuestra página porque allí vamos a estar publicando los futuros webinars que van a ser de gran apoyo no solamente para ustedes como profesionales, sino también para su organización, porque tenemos la formaciones exclusivas para nuestras empresas, quienes están interesados también en formar a sus líderes dentro de sus organizaciones en estos temas de buenas prácticas de TI.
Que tengan un excelente resto de tarde. Muchas gracias por estar aquí, súper conectados, y nos vemos en una próxima emisión. Que tengan un excelente día. Gracias, Luis Carlos, por estar allí, siempre apoyándonos con estos temas tan interesantes. Que tengas un excelente día también. Gracias, un saludo a todos.